hay toda una serie de gente interesada en que el país se hunda. ¿Ve? Hay gente interesada, aunque no lo crean, hay gente súper interesada en que esto no camine. O sea, aquí el problema no es de que si el presidente me cae bien o me cae mal. No, 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 no. Aquí hay propósitos u otros cálculos que se están haciendo que van más allá de lo que uno ve a través de una serie de acciones bastante curiosa y la promoción de una violencia que hace un daño terrible a la sociedad y que nosotros no debemos apadrinar bajo ningún concepto. Deberíamos más bien alegrarnos de que todavía tenemos esa convivencia pacífica que nos permite debatir o discutir, pero ¿qué pasa si no debatimos y discutimos? Entonces llegan los amantes de la violencia, de la confrontación, de los oporojos. Y ya está con nosotros el doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático universitario, doctor en Derecho, y por supuesto aquí con nosotros el secretario de la Secretaría iba a decir divulgación, pero es más que eso, alfabetización constitucional. ¿Cómo está, doctor Miguel Antonio Bernal? Bienvenido, buen Buenos día. días, Guillermo Ruiz. Saludo para usted, su equipo y también para toda su audiencia Espero que este se, viernes, espero que se encuentre último muy viernes. bien. Nada más que quiero arrancar, y puede sonar muy brusco, pero se han estado dando una serie de situaciones con los sindicatos, el principal sindicato de trabajadores, donde su secretario general está pidiendo asilo en una embajada, el anterior secretario general está ahora mismo en Ancón, y el tercero en mando está en este momento en busca por parte de la policía. Yo estaba leyendo más o menos por dónde viene el asunto, en un tema en Bocas del Toro, que así como se lee, es bastante escabroso. ¿Cómo se, en un país democrático, usted que está en el tema de la evangelización constitucional, el derecho no solamente a la protesta, pero también a la sindicalización es casi sagrado? Pero cuando se abusa de él, doctor Bernal, ¿cómo hacemos? O sea, porque yo lo que no quisiera es que ahora entremos en la fase de victimismo, pobrecito. ¿Cómo es posible que los traten así? Yo creo que para poder entender un poco mejor o intentar entender, es necesario subrayar la estructura dentro de las cuales todavía nosotros nos encontramos y que han sido la mayoría de ellas, un 95%, heredadas de un sistema impuesto por la dictadura y que no se remite solamente a normas constitucionales, sino también a una serie de normas que están codificadas y a una serie de prácticas que, aunque no están codificadas, forman parte de, diríamos nosotros, el engranaje de corrupción que este sistema promueve. Entonces, hoy por hoy no se puede tapar el sol con un dedo diciendo que no hay crisis. ¿Sí? Nosotros estamos en una crisis que arrastramos desde hace ya bastante tiempo y que se ha ido agravando desde la invasión como resultado de no hacer las cosas que nos correspondía hacer como sociedad. Entonces esta crisis ha ido abordando o abarcando distintos sectores, no solamente diríamos desde el punto de vista estructural, sino también de los instrumentos de acción que existen en toda sociedad. Pueden llamarse asociaciones, partidos políticos, gremios, sindicatos, que van conociendo sus crisis producto de una serie de prácticas internas que no corresponden a, diríamos nosotros, los procedimientos propios de un sistema democrático. Entonces, hoy vamos llegando a una situación que algunos preferirán no abordar, otros no querrán analizar, pero que nos explota en la cara. La crisis, el malestar social, ahí está, en las calles, nuevamente como en el 22 y 23, pero en esta ocasión, en mi opinión, antes de abordar la pregunta misma, en esta ocasión la manipulación es evidente de parte de derrotados en las elecciones pasadas que aspiran y suspiran por el poder político y están recurriendo a todas las prácticas habidas y por haber que estén a su alcance, pero ninguna de ellas encaminadas a una verdadera democratización del país. Entonces, para nadie es un secreto, por ejemplo, que eso que acaba de pasar con esta empresa denominada Chiquita Banana es el resultado del caciquismo en una provincia donde un individuo es dueño y señor del quehacer de
porque tiene secuestrada a esa provincia a través de las estructuras que así se lo han permitido a través de todos los gobiernos. En el caso concreto del Suntra, todo lleva a indicar, de acuerdo a las informaciones que circulan, que se realizaron una serie de, diríamos nosotros, acciones que no corresponden a los procedimientos legales. El caso Red Frog es lo suficientemente serio y grave para que nosotros no tengamos que caer en eso que usted llama la victimización, porque corrupción es corrupción, no importa quién la practique. Y el problema aquí, para mí por lo menos, es que no podemos, le decía, tapar el sol con un dedo y desviar todo sobre la base de que se ha desatado una persecución política, puesto que sería muy simplista y muy empírico tener eso como argumento. El propio dirigente Genaro López dijo que él no se asilaba porque él no había robado, pero eso es una indirecta muy directa al que sí se asiló. Entonces, usted ve que ahí hay también situaciones un poco escabrosas y yo puedo entender perfectamente que se reaccione frente a una violación de un derecho sindical. Pero una cosa es un derecho sindical y otra cosa es un abuso de un derecho sindical, así como también en otros sectores de la economía empresarial hay abuso, hay corrupción. Yo veo que los meses pasan y el Ministerio Público no actúa contra la empresa criminal que aquí gobernó durante 5 años, que el órgano judicial lo siga apadrinando y protegiendo y que las estructuras lo siguen ensalzando como si fueran la solución a los problemas de este país, cuando la solución a los problemas de este país tiene que venir de un proyecto nacional, de un pacto social con la participación de todos sin exclusión de nadie, donde tenemos que entrar los buenos, los malos, los feos, los bonitos, los perversos, la gente buena, etcétera, pero no con las exclusiones que aquí se quieren promover. Pero lo cierto es que nosotros atravesamos un momento en que debemos todos tratar de dejar a un lado esa clásica intolerancia que nos caracteriza para muchas cosas, abrir un poco el compás a las medidas democráticas que nos permitan poder salir adelante, puesto que el país no puede seguir en esta situación. La afectación es muy grave y yo creo que respetando los derechos inalienables que existen, ya sea en el sector educador, ya sea en el sector social, sector salud, pero sentarnos a ver cómo evitamos, porque la destrucción que está sufriendo, la economía del país ya está lo suficientemente, diríamos nosotros, no me gustaría utilizar el término, pero está lo suficientemente destrozada por la actuación de la empresa criminal que abandonó el poder el pasado 1 de julio. ¿O es que aquí no nos vamos a hacer los tontos y los idiotas frente al endeudamiento que ya va por 55.000 millones, que a nadie le ha importado en este país de una manera seria? Porque yo no he visto estudios, planteamientos, análisis ni de parte de los medios de comunicación televisivos o escritos en torno a la deuda pública, que es el resultado de la corrupción y de la impunidad que en este país campean. Y yo no sé cómo nosotros vamos a hacer, porque eso nos está afectando a la vida cotidiana, eso encarece el costo de la vida, eso desmejora la calidad de vida, eso crea más desempleo. Frente a eso, nosotros no podemos quedarnos solamente de un lado, sino buscar la manera de concertar soluciones que tienen que llegar, porque no pueden ser soluciones solo empresariales, no pueden ser soluciones solo sindicales, no pueden ser soluciones solo de un lado, tiene que ser una solución de todo, para todos y con todos. Pero bueno, como aquí nosotros hemos logrado, vaya usted a saber, eso lo podemos conversar, un grado de intolerancia antes nunca visto. O sea, somos demasiado intolerantes y tenemos que confesarlo. Una cosa es ser intolerante con los principios y otra cosa es ser intolerante con una serie de medidas que hay que tomar. Pero, ¿qué pasa? Que no se nos olvide que aquí en los últimos años, los dos, tres últimos gobiernos, primero, agarraron el Ministerio Público para manejarlo a su antojo y metieron los acuerdos de pena, la delación premiada, los acuerdos para acordar. Acordémonos de Brecht, que ya todo el mundo se lo olvidó y ya regresó y todavía no ha pagado la multa. Entonces, lo que nosotros no podemos olvidar son principios básicos que aquí se olvidan. Igualdad ante la ley. La ley, decía Montesquieu, perdón, tiene que ser como la muerte, igual para todos. Todos nos morimos. Pero nosotros no podemos seguir en esta situación de que a unos sí, a otros no. Entonces, eso es lo que crea todavía más
reacciones de parte de la población porque ven que la balanza se inclina solamente de un lado. ¿Eh? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si vamos a atacar la corrupción hay que atacarla de frente y con todo y contra todos aquellos que han venido practicando actos de corrupción a lo largo de todos estos lustros. Porque no es justo que la gente que trabaja, la gente que es honrada, la gente que es honesta, tenga que pagar las consecuencias del comportamiento de una minoría. Porque el problema que hay es que los corruptos se han apoderado del sistema judicial, legislativo, ejecutivo, todo el sistema está envenenado por toda una serie de prácticas de corrupción que nacen de esta constitución impuesta y ya llevamos décadas diciéndolo y lo seguiremos diciendo frente a aquellos que dicen que no hay que tocar la constitución, que solo hay que reformar un artículo y se les olvida que la matriz de los problemas que nosotros tenemos está en esa estructura jurídico, económica, social, educativa y demás que impuso esta constitución, que aquí la adoran y la idolatran los nostálgicos del poder, los que hoy también están actuando en función de sus intereses personales. Entonces, ese pulseo que se ha querido imponer aquí con lo de Bocas del Toro es muy peligroso. Yo me pregunto, por ejemplo, aquí no se puede meter preso a Benicio Robinson. ¿Por qué? Porque la Constitución lo prohíbe. Lo prohíbe. Usted me dirá, oh, pues doctor, ¿dónde lo prohíbe? Hombre, en el articulito que dice que los magistrados investigan a los diputados y los diputados a los magistrados, y aquí nadie investiga a nadie. Y todo Panamá sabe la calaña de ciudadanos, si se le puede llamar así, de este señor y otros que lo acompañan. ¿Y en qué andan? Pulseando el poder, saboteando el poder, o es que usted cree que las protestas no están siendo, muchas de ellas, financiadas, lo cual no quiere decir que hay gente que está protestando, no sin razón, y que están protestando sanamente, pero hay otros que están en lo que están, porque aquí lo que hay, y hay que decirlo, ¿verdad? Es una lucha por el poder político de los que estaban y quieren volver a estar, de los que no han estado y quieren llegar, y de los que están ahora mismo y no quieren actuar. Ese es el punto. Entonces, cuando salen actuaciones que corresponden a la necesidad de comenzar a enderezar las cosas, hay una reacción que uno puede entender, pero no necesariamente aceptar, porque en el fondo los que reaccionan cuando se recurre a tratar de solucionar ciertos problemas, miren lo de la banana, cuánto tiempo se ha estado negociando y ha habido una terquedad y una intolerancia verdaderamente masoquista, diría yo, porque tirar a la calle y al desempleo a casi 5.000 trabajadores, ojo, son 5.000 familias y sobre todo en ese sector, donde campea una desigualdad socioeconómica verdaderamente desastrosa, hombre, debería llamar la atención a otros sectores. Pero ¿dónde está el sector empresarial aquí opinando o aportando soluciones? ¿Qué vamos a hacer si la empresa esa, que tampoco es muy santurrona, se va? ¿Cómo vamos a reemplazar esos puestos de trabajo que este país necesita? Porque el desempleo aquí ha ido en aumento. ¿Ve? El hecho de que la burocracia esté ya por los 290.000, ya casi 300.000 funcionarios, no quiere decir que no hay desempleo, que no hay hambre, que no hay tantos problemas socioeconómicos que nosotros tenemos, pero mientras exista esa terquedad de no querer buscar soluciones, sino problemas para recuperar el poder político, porque hay una ensoñación que ya termina siendo más que preocupante, porque eso quiere decir que estos señores que están desesperados por regresar al poder o por llegar al poder, deben saber algo que la población no sabe, deben saber que nosotros estamos nadando en unas minas de oro o de quién sabe qué tipo de riqueza y ellos quieren venir a explotarla o vienen que quieren venir. Entonces, y no nos damos cuenta que en razón de la geopolítica mundial existente hoy en día, hay una serie de poderes imperiales mundiales, llámese Rusia, Estados Unidos, China, y podemos meter a otros ahí, que están oteando el horizonte y que ven con un cierto grado de gula las posibilidades de apropiarse de alguna de nuestras riquezas a través de una serie de prácticas también que no son muy, diríamos nosotros, benditas. Pero como nosotros estamos entretenidos en esta disputa de un vuelo de gallina, cuando a nosotros nos corresponde más bien empezar a volar como águilas, pensar en la neutralización del país, pensar en ver cómo vamos a solucionar el problema de la educación, que no se resuelve pintando escuelas, ni se resuelve tampoco cerrando las escuelas o las universidades o pretexto de. O sea, nosotros estamos yendo en contra del sentido de la historia, en contra del discernimiento
Y para decirlo en términos porque puedan sonar necios, este país lo que necesita es un tsunami de renacimiento, ¿cómo diríamos nosotros?, de revivencia, de un revolcón. Lo diría el amigo eh, Pepe Muñoz, pero yo diría que es un revolcón cívico, ¿verdad? Es lo que estamos necesitando ahora. Pero decir estas cosas, pues lo único que acarrean, apreciado Guillermo Ruiz y distinguida audiencia, es insultos, descrédito, etcétera, de parte de una serie de maleantes que están enquistados en distintos puestos de poder, sea este económico, político, social, legislativo, judicial o ejecutivo. Eso es una verdad de apuño que nadie tampoco puede ocultar. Lo que pasa es que aquí, hoy por hoy, y espero que se me entienda lo que voy a decir, la falsedad, la falacia, la mentira le están ganando a la verdad. La gente le ha cogido miedo a la verdad. Ese es el problema ahora mismo. Hay miedo, miedo a hacer un diagnóstico real de la situación, miedo a aportar soluciones efectivas, no inventarse cosas o pretexto de, mira lo que está ocurriendo en la Asamblea. Como les han investigado una serie, todo Panamá sabe que ahí hay botellas, garrafones, damas juanas, lo que usted quiera. Ahora ¿qué hacen? El manipuleo político por órdenes del cacique de la Asamblea le dice, no le vamos a dar la partida que requiere la Contraloría para... O sea, si seguimos así, esto es una especie de ojo por ojo, diente por diente. O sea, así no se manejan las cosas, así no se puede administrar un país. Nosotros deberíamos estar más bien trabajando, esa asamblea, en ver cómo se crean mecanismos de control ciudadano para evitar todos los abusos de poder, esta limitación de funciones que se puedan cometer en cualquier órgano del Estado. Pero no, aquí todo se ha personalizado y yo lo puedo entender con propósitos, y vuelvo y le repito, de reconquistar lo que ellos llaman su espacio político. Usted no tiene idea, ¿verdad? Todas las maniobras y manipulaciones que hacen. Y si aquí se hiciese un inventario real y efectivo de lo que nosotros tenemos, como quien dice, gobernando, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos no solamente dentro de las estructuras creadas por la dictadura en su momento, sino también por los epígonos de la misma, que son los que realmente en el fondo siguen gobernando. ¿Ve? Aunque la gente no lo quiera ver así. Doctor Bernal, tengo varios comentarios de todo lo que ha dicho, pero vamos a hacer algo. Déjeme adelantar la pausa porque si hago los comentarios nos va a caer la pausa en el medio para que usted pueda hablar, porque también quiero hablar de un fallo de la Corte sobre lo que pasó con la Universidad Udelas. Y ¿Cómo no? quiero hablar del desmonte que se ha hecho de los estamentos de seguridad, pero vamos a la pausa, doctor Bernal, un momentito y regresamos. El doctor Miguel Antonio Bernal está con nosotros. Él es nada más y nada menos que doctor en Derecho, catedrático universitario desde hace varias décadas y ahora mismo se desempeña en la Secretaría, como secretario de la Secretaría de Alfabetización Constitucional en búsqueda de que pues, el país tenga una nueva constitución que tanto necesita. Y doctor Bernal, en ese mismo sentido, yo le quería decir que uno de los problemas que adolece el país precisamente eso, la impunidad, pero la impunidad también que viene acompañada por el desmonte de la institucionalidad. La unidad de análisis financiero de la presidencia, no sé si eso funciona. El Consejo de Seguridad, no sé si eso funciona. ¿Cómo es posible que todo lo que estemos escuchando sea en la misma provincia? Pues eso hablando de lo que está pasando en Bocas del Toro. Todo. Que si esto, que si lo otro, todo Bocas del Toro. Yo hace pocos años, entrevisté a una dirigente educadora de Veraguas. Su acento cubano, doctor Bernal, fuertísimo. ¿Por qué? Porque tenía muchos años y mucho tiempo yendo y viniendo a Cuba a charlas de ideologización y ya se le había hasta pegado el acento. Durante la época del Barelato, aquí viajaron cualquier cantidad de dirigentes, profesores y maestros a China y no fue a pasear un día, 2 días, fueron por meses algunos. O sea, aquí hay toda una serie de cosas que han estado sucediendo. Yo se lo digo porque ya comienza a circular en Francia, creo que usted seguro le ha llegado a sus manos, el informe del Ministerio del Interior francés sobre el partido político Hermanos Musulmanes. Tiene 84 páginas, está muy bien documentado, fácilmente traducible del francés al español con las herramientas que hay y todos se pueden enterar ahí
de qué clase de organización es. Aquí en Panamá, nosotros tenemos todas estas estructuras desmontadas y, como usted lo decía, el problema institucional es grave. Aquí tenemos otro asilado que tiene su problema judicial, pero en esos problemas judiciales aquí había una delación premiada que permitió que un poco de gente dijera que pasaron millones para acá, llegaron millones para acá, para allá, para el otro lado. Oiga, doctor Bernal, y aquí no se le preguntó la hora a ninguno en un banco, a nadie. Ahora se habló de una cooperativa de un sindicato. Aquí a los bancos no se le ha preguntado ni la hora. Y esa plata, ya algún banco llegó primero. Entonces, claro, un sistema bancario protegido de esa manera, por supuesto que ya lleva 3.000 personas menos. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos aprovechando de la crisis y vamos a votar gente. Y por supuesto que la gente entonces comienza a sentirse intolerante. Y no lo justifico, pero hay óbices que nos llevan hacia allá. Entonces, se está construyendo una sociedad en la cual no se persigue al que comete el delito, sobre todo desde el esquema gubernamental. La Procuraduría, no sé, es que se están demorando mucho en cambiar las cortinas, no sé qué es lo que pasa, y no vemos nada. Entonces, claro, la gente busca hacer justicia ahora en redes sociales y ya esta sería la tercera forma de explosión social, aunque como usted sabe, más manipulada, ¿no? Te ha tocado usted un tema bastante álgido y que no es otro que el sistema bancario, que si nosotros vemos su génesis, también es bastante aleccionadora de muchas de las cosas que están sucediendo, puesto que fue un sistema también creado para propósitos no necesariamente verdaderamente bancarios, sino para otros fines y que les ha dado resultado. Acuérdense que Panamá llegó a tener aquí un total de 136 bancos, que acuérdense que aquí el lavado de dinero, el blanqueo, lavado, almidonado y planchado no estaba sancionado durante mucho tiempo. Entonces, algunos bancos han heredado una serie de prácticas anticuentavientes, pero también otra serie de prácticas que favorecen a la corrupción o a la impunidad o a tantas otras cosas, y aquí no se está actuando decididamente contra esos despropósitos que están afectando gravemente a la población. Aquí los intereses bancarios son extremadamente perjudiciales en un país donde hay una desigualdad social y económica extremadamente pronunciada y no se han tomado las medidas correspondientes para empezar a, digamos nosotros, a racionalizar un poco este tipo de prácticas que en otros países sí lo están. Muchos países, a través de sus normas constitucionales o codificadoras, establecen parámetros de control que impidan estos abusos que forman parte para mí la misma corriente de lo que se conoce como abusos de autoridad. En este caso son determinados bancos que castigan duramente a la clientela y impiden que se pueda tener, por ejemplo, un desarrollo social mucho más equilibrado bajo parámetros de criterios sociales que imperan desde hace décadas en muchos países y que en Panamá todavía están ausentes. Entonces, eh, eso lleva a que, bueno, usted ve con mucha gente se queja de que usted va a depositar 1.000 balboas en un banco y le preguntan dónde lo sacó, cómo lo obtuvo, etcétera, pero otros llegan haciendo todo tipo de travesuras para no darle otra denominación y le ponen alfombra roja, le ofrecen galletas, té y hasta un paseo en avión alrededor de la ciudad, pues, con tal de que dejen esa plata ahí, porque los bancos, ¿qué es lo que quieren? Plata para tener para poder hacer el negocio. El negocio de un banco es recibir para obtener el doble o el triple de lo que recibe. Pero entonces esas cosas no están reguladas debidamente. O sea, el problema aquí es la ausencia de un control ciudadano de un sinnúmero de cosas administrativas, fiscales, tributarias, de todo tipo. Ese descontrol, que es lo que hoy realmente impera, está trayendo una serie de consecuencias que más temprano que tarde, si no nos ponemos las pilas, como dicen los muchachos, esto va a explotar. Pues nosotros, como se lo he dicho yo a usted, desde mi punto de vista, estamos sentados en un barril de pólvora. Pero ¿cuál es el problema? Que hay mucha gente fumando cada vez más alrededor del barril de pólvora y más de cuatro con ganas de tirar la colilla para que esto explote, porque hay gente que está dispuesta a quedarse ciego con tal de dejarlo a usted tuerto. Cada vez hay más gente así, gente que no tienen, diríamos,
el valor para vivir en una sociedad, porque para vivir en sociedad usted tiene que tener, practicar y comprometerse con una serie de valores éticos que hoy están ausentes. Y cuando usted habla de estos temas lo miran mal. Cuando usted señala que es necesaria la transparencia, la rendición de cuentas, pero no solamente para el sector público, también para el sector privado, porque la balanza tiene que ir equilibradamente, pero cuando usted dice a eso, entonces nunca faltan los del sector privado que reaccionan de una manera, diríamos nosotros, ultra intolerante también. Entonces, estamos en un ambiente extremadamente viciado, del cual hay que salir, pero yo creo que hay que salir de manera científica, participativa y con un proyecto en la mano. Esto no es cuestión de quítate tú para ponerme yo. Entonces aquí yo creo que ha quedado evidenciado en las últimas semanas que aquí ahora mismo, si bien hay un malestar social evidente que arrastramos de hace tiempo, que no se han solucionado una serie de problemas porque el sistema no los permite solucionar, pero aquí también hay una lucha por el poder fratricida, diría yo, recordando a un viejo amigo de allá de la Villa de los Santos, una lucha fratricida que nos puede llevar por derroteros de los cuales no vamos a poder salir después. Porque yo insisto, si nosotros no bajamos el diapasón y seguimos con este dime tú que te digo yo, buscando la confrontación y la violencia, vamos por un camino muy, pero extremadamente equivocado y vamos a pagar un alto precio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque a nosotros nos están oteando varios intereses foráneos, aparte de los locales, que no quieren que nosotros, primero, seamos un país y mucho menos una sociedad, porque ser sociedad también conlleva un cierto ordenamiento que hoy por hoy no lo tenemos. Aquí manda la emoción, el capricho, una serie de antivalores que le están haciendo daño sobre todo a la juventud. Nosotros teníamos que estar preocupados de ver ahora cómo rescatamos ese sector de la juventud que tiene un grado de maduración mayor que otras generaciones que la han precedido, que tiene un grado de esperanza. Por ejemplo, ayer yo di una charla en la Alianza Francesa, casualmente sobre los tratados del Canal de Panamá, con un público francés extremadamente interesado. Las preguntas o sea, no las encontramos uno entre público panameño, lamentablemente, y al final se me acercó un joven que acaba de regresar, panameño, que acaba de regresar de Francia, que estaba estudiando unas cuestiones de simuladores, no sé qué cosa, y me preguntaba, él, yo acabo de regresar, ¿hay esperanza para mí en este país ahora mismo? Porque, ¿qué pasa? Hay un montón de gente profesional nueva, joven, pelados que no han llegado a los 30, pero que vienen tienen una formación y que forman parte de los que todavía quieren regresar a Panamá, porque nosotros hemos entrado en una vorágine en que cada vez hay más jóvenes que se quieren ir y te dicen para no volver, y eso no se daba antes en Panamá. Como yo he conversado con usted antes lo que nos íbamos a estudiar afuera, antes de irnos, ya queríamos volver. Ahora no. Ahora, antes de irse, ya no quieren regresar. Esto es increíble. Es un fenómeno nuevo que no se está estudiando ni analizando. ¿Por qué? Hombre, consígame cuántas personas usted me podría mencionar, usted que está en los medios y que está informado, etcétera, que usted me puede decir, mire, yo tengo aquí una listita de 10 personas que están preocupadas y preparadas frente al problema de la educación y que pueden aportar soluciones. ¿Dónde están? No están. ¿Eh? Aquí no hay un Francisco Césped, aquí no hay gente o sea, esto es horrible lo que está pasando y encima de eso, no hablemos diríamos, de la educación que estamos brindando, de los pensum académicos, de lo que aquí se está enseñando, porque hemos entrado en una vorágine en que se está evitando que la gente aprenda lo que le corresponde aprender en el siglo XXI y seguimos enseñando cuestiones propias de la época feudal. Aquí se sigue alimentando el autoritarismo, el autocentrismo, la autocracia y no los principios básicos de una sociedad que, bueno, ¿qué le diré yo? ¿Cuántos de los educadores de este país a lo largo y ancho se han leído el Emilio de Rousseau, que antes en la Normal de Santiago era de lectura para todos los que ahí estaban? ¿Cuántos de los que hoy enseñan realmente tienen la vocación de ser maestros? Y la dedicación y la convicción de lo que pueden aportar con sus conocimientos a otros. Por eso la importancia que muchos se burlan de la alfabetización constitucional, porque es una manera de empezar a poner sobre el tapete la necesidad que tenemos de autoeducarnos, de educarnos
para poder salir adelante como sociedad, no como individuo, como sociedad, porque nosotros para poder realizarnos como personas tenemos que ser ante todo seres sociales, apreciado periodista. Doctor Bernal, en ese mismo orden, ya que habla de ese tema, como usted sabe, aquí en Panamá, la Universidad de Panamá, después del esquema militar, comenzó un periodo turbulento donde trató de acomodarse, pero lamentablemente tratando de aprovechar el esquema nuevos de democracia civil, desde adentro se ha utilizado la universidad para convertirla en un feudo inexpugnable, donde incluso los vehículos, cuando llevan el rótulo, no se les puede poner una boleta cuando cometen una infracción porque apelan a, a la inmunidad. Se, Dentro del concepto se malentiende. A propósito, porque se sabe de qué es. A lo que yo voy es que ante los fracasos del sistema, comenzaron a proliferar universidades públicas de todo tipo y de todo orden. Algunas convirtiéndose en verdaderos cuarteles de invierno de partidos políticos. Y en esa lucha interna de los partidos políticos se trasladó a esas universidades. Y algunas se han convertido, pues, como le decía, bastiones. Pero entonces estamos en un momento donde ya ni siquiera pueden resolver sus problemas internos, que es el caso de la UDELAS, donde la Corte ha ordenado el reintegro inmediato de Gianna Rueda como eh, rectora y el pago de los salarios caídos. Yo, la verdad es que me llama mucho la atención porque incluso viendo casos, hasta la propia Universidad Tecnológica que había estado exenta de esto, ha tenido un tema ahí medio escabroso del que se habla muy poco, pero todas las universidades públicas están para tomarle la temperatura. Entonces, mi pregunta es, con semejante tema de las universidades públicas, que son las mejores del país, porque también hay que decirlo, porque las universidades privadas, ante la falta de regulación, pues se han convertido en unos productores, productores es la palabra cuando se habla de las universidades de Panamá, unos productores de personas con títulos nada más, sin conocimientos. Entonces, doctor Bernal, ¿cómo hacemos con esto? Porque tenemos a los producidores, que son estas universidades privadas, y tenemos unas universidades públicas, que usted ha estado en ese sistema y sabe el gran potencial que tienen, pero no se aprovecha debido a estos problemas internos. Fíjese que dentro de la crisis que nosotros tenemos como sociedad, como Estado, como país, el tema de la educación es para mí el más agravado, el más preocupante, porque una sociedad que no educa, pues se autodestruye. Una sociedad que no forma sus futuros dirigentes, tanto empresariales como públicos, como gubernamentales, a cualquier renglón de autoridad, se autodestruye también. Y nosotros estamos en un proceso de autodestrucción porque, como lo he dicho, eh, aquí a muy poco les importa realmente la educación. Entonces, en el caso de las universidades, yo vengo abogando por la urgente necesidad de una ley orgánica de universidades que abarque las públicas y las privadas, porque la educación es una. La educación siempre tiene que ser pública, se divide en particulares y oficial. Pero aquí no se quiere ni siquiera que nos dotemos de un instrumento de correctivo. Entonces, hoy por hoy, la mayoría de las universidades públicas han dejado de ser universidades y se han convertido en una especie de ministerios burocráticos corruptos con toda una serie de prácticas de nepotismo y vaya usted a saber cuántas cosas más. Y el caso de la UDELAG es el más patético porque es una universidad que ha sido secuestrada por un grupo de interés político, económico, partidista y que ha llevado al despido de decenas de profesores, algunos de los cuales la Corte ha ordenado reintegrar y no les ha dado la gana de reintegrar porque aquí en la UDELA se pasan las decisiones de la Corte por la entrepierna, vulgar y abiertamente porque se saben protegidos por las filiaciones político-partidistas de quienes han secuestrado esa otrora universidad. Ahora en el caso de la doctora Yana Rueda, que fue, digamos, vulgarmente despojada de su triunfo como rectora, y cuestión que lleva ya año y medio este tema de la UDELAS, ¿y a quién le ha importado? A las autoridades que estaban antes del 1 de julio le ha importado un bledo. A las nuevas autoridades tampoco le ha empezado a importar suficientemente.
Y en la corte, con esa característica morosidad que los acompaña, mire, apenas ahora vienen a resolver amparos que tenían un carácter de urgencia notoria, porque cada vez que despiden a una persona incumpliendo los procedimientos, pues esa persona tiene que ver cómo sobrevive, ¿verdad? Porque no es que usted lo botan de un lado y consigue trabajo en el otro. Entonces, ahora han ordenado el reintegro de la profesora Diana Rueda. El reintegro como profesora, porque esta gente que secuestró la UDELAS, no contento de o despojarla de su triunfo como rectora y de despedir a todos aquellos que podían despedir por simplemente haber apoyado a la rectora, también la expulsaron o la despojaron del cargo de catedrática que tenía desde hacía décadas en esa universidad. Ahora la Corte ordena el reintegro. ¿Qué hacen los secuestradores de la UDELA? Sacan un comunicado diciendo que ellos van a estudiar, ¿no? Para cumplir. O Pero sea, si pero si no es una universidad, ellos saben que las decisiones de la Corte son inapelables. No entiendo. no, pero es que eso no es nuevo en estos secuestradores, porque ellos vienen de lo que aprendieron con García de Paredes en la Universidad de Panamá, que cuando se ponía un amparo que ordenaba el reintegro, él venía y se quedaba con el amparo 4 días y después mandaba a llamar a un consejo académico para preguntarle si debían o no acatar la decisión de la Corte porque la universidad es autónoma. Ojo, acuérdense que aquí se ha agarrado la autonomía como trapo de fogón para justificar una serie de prácticas indebidas e ilícitas e ilegales que se perpetran en muchas universidades públicas y no solamente en la nacional. En este caso de los de ¿a quién le ha importado? A ver, dígame, ¿usted ha visto alguna asociación de profesionales o de la empresa privada o algún sindicato o algún gremio o algún colegio de esos que hay tantos aquí o sectores magisteriales, educadores que hayan dicho, ¿sabe qué? Esto no se puede, nada. ¿Por qué? Porque aquí la solidaridad hace rato que desapareció del escenario y aquí la gente más bien se regordea y se alegra. Bien hecho, y empieza. ¿Me explico por qué? Porque toda esa gente va allá y toca la puerta para que le den algún tipo de salve por hacer las cosas que se están haciendo. Entonces, hoy es ese amparo, pero ¿cuántos recursos están ahí haciendo cola y esperando que venga una decisión sujeta a derecho que debió haberse darse porque hay cosas que son importantes, pero hay otras cosas que son urgentes? Dejar a una universidad secuestrada, haberle acordado más de 60 millones para que puedan salir adelante con su secuestro. Y lo más gracioso de esto es que hay algunas instituciones públicas que han empezado a firmar acuerdos con los secuestradores. Esto es una cosa o sea, uno no sabe dónde poner la cabeza cuando uno ve estas situaciones o cuando uno ve la inacción de las autoridades a las cuales les corresponde inmediatamente buscar los mecanismos de solución. Entonces los problemas van creciendo, van aumentando, el malestar va aumentando, el descontento, la satisfacción, el mal sabor de tantas cosas. Entonces, nosotros estamos en una vorágine que hay que ponerle un alto antes que nosotros nos quedemos sin hacha, calabaza y miel, como dice el refrán. No, yo lo que pasa es que a mí me parece increíble como una universidad se va a siquiera plantear qué es lo que hacer con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que te puede gustar o no, se puede estudiar posteriormente o no, pero nada más que sencillamente que la universidad se dedique a cuestionar lo que ya no es cuestionable, Es que, le dice lo es de que la esto, calidad de su dirección, ¿no? en mi opinión, esa es una de las consecuencias, Guillermo Ruiz, de la ausencia de un Estado de Derecho. Porque aquí hacemos gárgara, ¿no? Diciendo que vivimos en un Estado de Derecho y la mayoría de la gente ni siquiera sabe cuáles son los requisitos básicos, fundamentales, para poder hablar de Estado de Derecho. Entonces, como no estamos en un Estado de Derecho, la arbitrariedad gana terreno de un sector o de otro sector. O sea, aquí lo que pasa es que tendemos a personalizar los problemas, pero si aquí todo está hecho para el abuso de autoridad, aquí todo está hecho para la extralimitación de funciones, aquí todo está hecho para que no se respete el debido proceso en todo. La gente cree que el debido proceso es un instrumento solamente para lo penal. Entonces, la ausencia de conocimiento de la mayoría de la población de sus derechos, deberes, garantías, etcétera, 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 favorece este clima de desasosiego, de malestar,
que, en mi opinión, todavía puede aumentar, puesto que hay toda una serie de gente interesada en que el país se hunda. ¿Ve? Hay gente interesada, aunque no lo crean, hay gente súper interesada en que esto no camine. O sea, aquí el problema no es de que si el presidente me cae bien o me cae mal. No, 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 no. Aquí hay, ¿cómo se dice? Despropósitos u otros cálculos que se están haciendo que van más allá de lo que uno ve a través de una serie de acciones bastante curiosas y la promoción de una violencia que hace un daño terrible a la sociedad y que nosotros no debemos apadrinar bajo ningún concepto. Deberíamos más bien alegrarnos de que todavía tenemos esa convivencia pacífica que nos permite debatir o discutir, pero ¿qué pasa si no debatimos y discutimos? Entonces llegan los amantes de la violencia, de la confrontación, de los ojo por ojo, diente por diente, y se posesionan del escenario, mientras que una gran cantidad de panameños se quedan como espectadores viendo cómo se les hace daño a la economía, a la educación, al aspecto del empleo, manía, a la necesidad. Aquí nosotros tenemos una serie de, entre comillas, empresarios que invierten $10,000, quieren ganarse 100,000 en un año, se ganan 999,99 y te dicen que les ha ido mal. Así no se puede. Así no se puede. O sea, aquí tenemos un poco de gente que se persina y comulga todos los días y no se han leído, ¿no?, las bases de la doctrina social de la Iglesia para no remitirnos a otros textos políticos que podrían servir de mucho para educarnos y salir adelante como sociedad. Entonces, un egoísmo y una atomización cada vez mayor que, en mi opinión, más temprano que tarde, si seguimos como vamos, va a ser aprovechada por lo que dicen que el canal es de ellos. Ojo, ojo. Yo veía una muchachita que raya en el analfabetismo dando dogma, porque ya se siente ese nivel, y hablando una serie de estupideces, cuando esto está escrito. En la Rerum Novarum se habla del capitalismo salvaje, doctor Bernal. Si se le da una vuelta a la Rerum Novarum de hace 2 siglos, se van a dar cuenta de que muchos de los problemas que tenemos en las sociedades de hoy, ahí están solucionados. El tratar al individuo como tal y primar su dignidad. Efectivamente, lo que pasa es que aquí, si usted empieza a hablar del bien común, del principio de dignidad de la persona, del principio de solidaridad, del principio de subsidiariedad, ¿no?, a usted le van a poner todas las etiquetas habidas y por haber, cuando esas son cosas sencillas que desde principios del siglo XX se vienen practicando, ¿verdad? El derecho, por ejemplo, aquí en Panamá es concebido como un obstáculo para el cambio social, cuando el derecho tiene que ser siempre un instrumento de cambio, de progreso, porque el ordenamiento jurídico se hace para que las sociedades avancen, no para que las sociedades se atrasen. Pero como aquí la gente se ha acostumbrado a vivir bajo un estatuto constitucional impuesto, absolutamente degenerado, degradado, violado, etcétera, entonces esa comodidad que los lleva pues a vivir esta hipocresía ciudadana de hacer creer que nosotros vamos a poder salir adelante con unos instrumentos como los que hoy han sido impuestos y siguen reinando en este país. El error más grave que se perpetró aquí después de la maldita invasión ha sido el haberse quedado con ese estatuto constitucional, pero usted ve que hoy hay quienes no solamente lo veneran, lo idolatran, Ah, sino que bueno. pretenden citar a sus autores. Aquí Hombre, por favor. sacrosanto, como si lo hubiera escrito los mejores eruditos del país. Pero bueno, el problema, doctor Bernal, es que mientras que le estemos llamando ecologistas inclusivos o no sé, otros nombres a verdaderos analfabetas funcionales y le sigamos haciendo caso, pues estamos mal. Oye, mira lo que dijo fulanito, mira lo que dijo fulanita. No, tiene derecho a opinar, pero no a que se le tome en cuenta su opinión si es Sí, pero es que una verdadera imbecilada, una estupidez. Entonces, olvídenlo. una de los fundamentos de los juicios de opinión es que tienen que estar debidamente Así fundamentados, es. tienen que haber argumentos, no caprichos Y, de cualquier y naturaleza. sabe que me molesta, que muchas veces se han tomado decisiones gubernamentales, incluso en este gobierno, teniéndole miedo a esas opiniones de verdaderos analfabetas funcionales. Es correcto lo que usted señala y es correcto señalarlo. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se atreve a decir las cosas como hay que decirlas, a quien hay que decirlas y cuando hay que decirlas. Pero nosotros no podemos funcionar con el miedo. Nosotros tenemos derecho a tener un criterio, a tener una criticidad frente a una serie de situaciones, pero sin caer en la
en el insulto y la Así procacidad, es. que es lo que predomina, ¿no? Las cosas que se están diciendo de hace un tiempo para acá a través de las redes son para no dormir y son preocupantes porque muchas de ellas, ¿verdad? Caen en el... Lo que pasa es que aquí la gente cree que usted puede insultar a diestra y siniestra y a usted no se le puede cuestionar por esa actitud o ese comportamiento. Entonces ahí ya la cosa camina. Y no es casual entonces que uno de los delitos más perpetrados en Panamá es la violencia intrafamiliar. De ahí se generan un montón de cosas, la Claro, inseguridad jurídica. ¿Eh? claro, porque Y si no hay bueno, preocupación por la dignidad humana, bien, así estamos. aquí un día sí, un día no sale que matan a una mujer, pero usted ha visto alguna manifestación de mujeres para hacer un llamado a la antiviolencia contra las mujeres. Nada. Nada. O sea, hay un desprendimiento, una bulia. O sea, es inquietante. Yo por eso decía, ojalá que, no sé, debe de haber algún psicólogo en este país o algún psiquiatra que nos ayude a explicar científicamente este comportamiento que estamos teniendo nosotros frente a una serie de cosas que en otras sociedades usted no lo va a encontrar. Todo lo contrario. ¿Eh? Así mismo. Entonces, yo sí creo que la responsabilidad recae sobre todos nosotros, sin con eso decir que las autoridades no tienen responsabilidad frente a una serie, porque cuando usted asume una función de autoridad, ya sea a nivel municipal, provincial o nacional, usted tiene un compromiso serio de cumplir con las atribuciones y las funciones que se le dan y no apartarse del mandato de la ley. Doctor Miguel Antonio Bernal, le quería preguntar si dentro de sus funciones este fin de semana va a tener algunos eventos. De aquí voy saliendo ahora mismo para dar una charla en el MIDA, a los servidores públicos del MIDA. Y también el sábado tenemos una charla de alfabetización constitucional en la Universidad ISAE, en la avenida Ricardo J. Alfaro, a las 9 de la mañana, donde también se va a firmar un convenio con la ISAE Universidad y la Secretaría de Asuntos Constitucionales para un diplomado en alfabetización constitucional que se quiere dictar para que haya más personas que se formen y se eduquen como ciudadanos en estos temas de la alfabetización. Luego, a las 4 de la tarde de mañana, tengo un Zoom con los estudiantes de Derecho, imagínese usted, de la UNACHI, pero por Zoom, porque usted sabe que yo no soy bien visto por esos predios, Ajo. ¿no? De parte de los que también han secuestrado esa Universidad de Chiriquí para la corrupción y la sinvergüenzura. Oiga, si Luego tendremos retienen el aviones, no lo próximo van a sábado. retener a usted en este ¿Ah? país. Si en este país ya se retienen aviones, no lo van a retener. Exactamente. Entonces también tendremos el sábado 31 un cabildo abierto a las 4 de la tarde en Macaracas, provincia de Los Santos. Y el domingo a las 10 de la mañana en Tonosí, provincia de Los Santos. Seguimos con los cabildos, porque consideramos que es uno de los medios más este, positivos para la participación ciudadana y poder conversar de estas cosas y que estos cabildos no se miden cuantitativamente, sino por la calidad de sus asistentes, que por lo general son ciudadanos sencillos, que plantean sus problemas, pero también las soluciones. Eso es por el momento. Hay más, el mes de junio está taqueado, pero Bueno, vamos a hablar de no eso. lo voy a abusar de su cortesía con todo lo que hay que hacer. Un día vamos a invitarlo un día que no sea viernes para hablar solo de este tema, doctor Bernal. Con mucho Para que se gusto. pueda, para que Será un usted placer. utilice nuestros micrófonos para hacer una charla a todo el que Efectivamente. no puede llegar. Le agradezco infinitamente de antemano Vamos a y coordinarlo, cuente conmigo. vamos a coordinarlo. Doctor Miguel Antonio Bernal, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y Dios mediante nos vemos el próximo viernes, ¿le parece? Que así sea. Muchas gracias a usted y a su distinguida audiencia. Cuídese mucho, doctor Bernal. Hasta luego. Era el doctor Miguel Antonio Bernal, aquí con nosotros en La Mañana en Comportar Radio Ancon.